Bien, a continuación vamos a aprender cómo calcular la resistencia equivalente tanto en circuitos en serie como en paralelo. Posteriormente también vamos a aprender cómo calcular la intensidad de corriente total que circula por todo el circuito. Bueno, vamos a empezar primero con un circuito en serie. Aquí en el primer ejemplo que ustedes pueden observar, se llama en serie porque está el extremo de una resistencia conectado al extremo de la siguiente resistencia y así se van. Entonces, cuando están de esa manera, uno junto con otro, se les dice que se encuentran en serie. Es importante saber que la fórmula para obtener la resistencia equivalente es justamente esta. Como yo aquí tengo tres resistencias, pues voy a poner que la resistencia equivalente va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Si yo tuviera más resistencias, pues ya agregaría más resistencia 4, más resistencia 5, etc. Y la corriente que circula por todo este circuito, es decir, toda la corriente que circula por aquí, va a ser igual al voltaje aplicado a mi circuito dividido entre la resistencia equivalente de justamente el circuito. Entonces, bueno, vamos a empezar. Entonces tengo que mi resistencia equivalente va a ser igual a 5 ohms, que es mi primera resistencia, 30 ohms, mi segunda resistencia, y 10 ohms, que es mi tercera resistencia. Sumo eso y me da un total de 45 ohms. Y ahora, para calcular la intensidad de corriente, pues ustedes previamente tienen la fórmula, ya lo vieron en problemas anteriores, que es el voltaje sobre la resistencia, en este caso sería sobre resistencia equivalente. Entonces mi voltaje, que son 40 volts, aquí le estoy sacando, dividido entre la resistencia equivalente que acabo de obtener acá, que fueron 45 ohms. Hago esta división y me da 0.888 amperes. Ahora vamos a ver qué pasa en un circuito en paralelo. Bien, en un circuito en paralelo tengo la fórmula siguiente, que es 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre la resistencia 1 más 1 entre la resistencia 2 más 1 entre la resistencia 3. Si tuviera yo más resistencia sería 1 entre la resistencia 4 más 1 entre la resistencia 5, etc. Aquí igual yo puse los mismos valores para que al final veamos la comparación de la intensidad de corriente que pasa por el circuito. Igual mi fuente es de 40 volts y vamos a empezar a hacer los cálculos. Tengo que 1 entre la resistencia equivalente va a ser igual a 1 entre mi primera resistencia, que fue 5 ohms, más 1 entre mi siguiente resistencia, que son 30 ohms, más 1 entre siguiente resistencia, que son 10 ohms. Hago esta operación en la calculadora, un quinto más un treintavo más un décimo es igual a un tercio. Ya una vez que tengo eso, les recuerdo que eso es igual a 1 entre la resistencia equivalente. Como ese no es el resultado final, yo necesito la resistencia equivalente. Lo que ustedes van a hacer es esto de aquí lo van a invertir, es decir, el 1 lo van a poner abajo y el 3 lo van a poner arriba. Entonces eso me da 3 entre 1, pues da 3. La resistencia equivalente va a ser igual a 3 ohms. En caso de que ustedes tuvieran una resistencia equivalente distinta, por ejemplo, que tuvieran que la resistencia equivalente es igual a 25 sobre 4, 1 entre la resistencia igual a 25 sobre 4, lo único que tienen que hacer es decir que la resistencia equivalente es igual, el 4 lo ponen arriba y el 25 abajo, o sea, 4 sobre 25. Y esa sería ya su resistencia equivalente. ¿Ok? Entonces por eso es que aquí yo lo que hice fue justamente invertir, el 3 lo puse arriba y el 1 abajo, por eso queda de esta manera y me da 3 ohms. Bien, ya que obtuve esos 3 ohms, ahora vamos a la intensidad de corriente que circula por el circuito. Recuerden que es el voltaje aplicado al circuito, que son 40 volts, dividido entre la resistencia equivalente, y esa resistencia equivalente pues nos salió de 3 ohms. Hago la división y me da de 13.333 amperes. Como pueden ver, cuando yo tengo un circuito que tiene resistencias en paralelo, la corriente es mucho mayor. Vean acá, ¿cuánto me dio? Con 888 amperes, mismos valores de resistencias, pero acá mismos valores de resistencia conectados en paralelo da una corriente mayor. Eso sería todo. Gracias.